¿Es correcto que Leonel se vincule teniendo una tan alta tasa de rechazo del régimen de Nicolás Maduro? Lo que vamos a ver, ¿qué va a decir Leonel Fernández? Él va a ser observador. El apresamiento, la persecución, es algo difícil. Venezuela bajo la mirada de todo el planeta y sobre todo de América Latina. República Dominicana está muy atento y gran parte de los ciudadanos del mundo, la debacle de la democracia venezolana, 13 años de gobierno de Nicolás Maduro, 12 años de Hugo Rafael Chávez Frías, desde 1999 hasta el año 2024, 12 años de gobierno de Chávez hasta su muerte, 13 años después con 2 mandatos de 6 años y ahora nuevamente elecciones, buscando un tercer mandato de 6 años más Nicolás Maduro, y la discusión es si llega a su fin este régimen tan cuestionado y bueno, que ha puesto a sufrir sobre todo en el ámbito de las libertades y la economía a este pueblo que ya tiene 17 millones de habitantes y mucha tarea por delante. Para ello he invitado al gran amigo, parte de este grupo de comunicación, Luis González, internacionalista, intelectual, académico, sinólogo, diplomático, para analizar toda la verdad detrás de lo que está en juego en Venezuela este próximo domingo. Luis, bienvenido a tu casa, El Demócrata. Bien, gracias, Francisco Tavares y el mundo que nos sigue. Sí, cuéntame la lectura, ¿por dónde empezar? ¿Cómo llegamos a este momento donde todo apunta a que se le ha acabado la gasolina al régimen de Maduro? Sí, precisamente por ahí iba, y gracias, formulaste la pregunta extraordinaria. Para entender el presente, la gente tiene que saber por qué Venezuela ha llegado aquí. Ustedes recuerdan que hubo 2 grandes partidos, Acción Democrática y COPEI, sobre todo. Se alternaban el poder. Un país que siempre ha sido rico, inmensamente rico, en recursos, pero pobremente administrado o maliciosamente administrado, que hay que estar claro. Y por eso, ante la desesperación, por eso se alternaban, reitero, en el poder Caldera, Carlos Andrés Pérez, entonces un militar activo, un joven, Hugo Rafael Chávez Frías, intenta un golpe de Estado y con eso se logra catapultarse. Y luego se presenta a unas elecciones, ya luego que sale del proceso cumplió, eso fue en el 92, y para el 98 él se presenta y gana unas elecciones. Lo que sucede es, por eso es que es bueno que la gente entienda por qué ha llegado aquí. Llegó primero por desesperación, como decía, yo siempre cito la expresión de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, pensador inglés, decía: cuando los pueblos ven la posibilidad de satisfacción de sus necesidades, ahí está la esperanza. Pero ante esa imposibilidad llega la desesperación. Y por desesperación entonces siguieron a este. Y no fue ya por golpe de Estado, sino en un proceso electoral, como tú bien señalaste. Pero más que el proceso electoral del 98, que él lo gana, él convoca a una reforma a la Constitución y convoca nuevas elecciones con la nueva Constitución. O sea, eso hay que verlo también. Él se presenta al escrutinio, pudo haber perdido ahí a los 6 meses, pero ganó las elecciones y ahí comenzó la era del chavismo. ¿Con qué? Con muchos recursos, dándole al pueblo lo que no le daba Acción Democrática y COPEI. Hay que estar claro, lo que estamos diciendo eran las primeras etapas. Y el pueblo más o menos estaba conectando con este líder populista. Hay que estar claro también, electo pero populista. Y un poco cerrándole la puerta a la oposición política. Por tanto, ya ahí esos elementos importantes de la democracia lo estaba echando a un lado. O sea, estaba legitimado y hasta era legal porque era en base a procesos electorales y en base a la Constitución de la Constitución Bolivariana de Venezuela, como yo te dije que fue después a los 6 meses haber ganado la primera vez. Hasta ahí todo fue desde el punto de vista legal
y hasta ahí, desde el punto de vista con apoyo popular, por un líder populista con mucho dinero. El petróleo todavía estaban produciendo porque ahora no producen nada, ese es el problema también. Un quiebre total hasta de la industria petrolera. Totalmente. De PDVSA. En ese momento todavía él no le había quitado el control a los que saben de eso, porque eso es lo que ha pasado ahora, es que Maduro tiene un grupo de compañeros dirigiendo algo que es para técnicos, para gente que sabe producir, porque estamos frente a las mayores reservas, una de las más grandes de hidrocarburos del planeta, la que tiene Venezuela. Entonces, eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Desde el punto de vista de convocatoria de elecciones, Venezuela es una democracia. Siempre se convocó a elecciones en los tiempos establecidos. Hubo elecciones que la ganó la oposición. Nunca ganaron la presidencia, pero tú recuerdas una vez que ganaron casi todos los gobernadores. Así es. Hubo una vez que le ganaron el Congreso y había una lucha ahí entre los dos poderes. El propio Rafael Chávez Frías perdió la consulta popular. Exactamente. Y un referéndum que buscaba un plebiscito modificar la Constitución y no pudo. Exacto. Entonces yo creo que en cuanto a esa parte, eso hay que reconocérselo al régimen. Permitió que tuviera control porque manejaba los recursos por un lado y se ha dicho que también el mecanismo de elección. O sea, la Constitución le permite... Bueno, como aquí, en la República, está hablando de la República Dominicana, porque yo sé que este es un programa que llega al mundo. Pero aquí en la República Dominicana, el artículo 80 de nuestra Constitución Dominicana establece que el Senado de la República es que escoge a la Junta Central Electoral. Claro, hay mecanismos, hay que estudiar, hay que ver si tiene estudios, si tiene trayectoria. Naturalmente aquí se hace tomando en cuenta eso. La Constitución de Venezuela, Francisco, le permite que sea el mismo poder establecido que escoja. Y por tanto, en ese caso, que no es el caso de República Dominicana, entonces se da que los que están al frente de esos organismos son personas que representan al régimen. Entonces por ahí se le ha hecho difícil. Ahora, cuando muere Chávez, hubo unas elecciones con Capriles que por poco Maduro la pierde. Estuvo muy reñida, pero como fue tan reñida y tenía el referee o ampalla, como la gente lo quiera, a su favor, entonces esa vez él se pudo quedar. En el 18, le estoy haciendo esto para que la gente pueda entender lo que está pasando ahora, lo que va a pasar en unas horas, porque este domingo 28 de julio a las 6 de la mañana, 7 se inician. En el 2018, Francisco Tavares, para mí esa era una gran oportunidad. Lo digo como ciudadano dominicano, latinoamericano y del mundo. Como experto, ¿no? Y como estudioso de los temas políticos, yo recomendé que ahí la oposición debió ponerse de acuerdo. Unirse. Entre ellos el mismo Capriles, Leopoldo López, María Corina Collado, Machado. Pero estaban todos divididos. Estaban divididos. Entonces, y además la comunidad internacional, la OEA, Organización de Estados Americanos, con el mismo Almagro, que estaba todavía ahí, creo que ya le está terminando sus periodos. El funesto. El funesto Almagro. Y parte de la comunidad internacional, Francisco, quisieron boicotear el proceso. Pero con eso, tú no impides que se produzcan las elecciones. Y tú no deslegitimices el proceso por eso. Porque si se convoca, si se llama y hay un candidato y hay otro candidato, de hecho hubo 3 candidatos, yo fui invitado, a las elecciones del 2018 fui invitado. Como observador. Y hubo 3 candidatos más. De manera que él ahí se legitimó y ganó. Creo que esa era la oportunidad. La oposición no quiso presentarse, la comunidad internacional no aprovechó para estar ahí como ahora, como veedor y observador, y por eso lo legitiman 6 años más. Y ahí es que viene entonces la peor crisis en los 25 años que va a tener el régimen. Porque hiperinflación. Totalmente, los tiempos de Chávez se supo manejar y tenía mayor y además mejor manejo también del presidente Chávez. Y vino la peor época donde más de 8 millones de venezolanos que están fuera, entre ellos aquí en este territorio de la República Dominicana, en Chile, en Colombia, en Ecuador, bueno, en el mundo entero, en Estados Unidos, en Europa. Son 7.7, 8 millones de
venezolanos que han salido precisamente por eso. Entonces se le presenta la oportunidad, y esto que yo quiero que quede para los que nos están siguiendo. El CARICOM, como institución que hasta cierto punto ha apoyado a Venezuela en algunos aspectos, organiza un encuentro en Barbados para garantizar que se firmen unos acuerdos para que las elecciones próximas que correspondían a este año 2024 tengan ciertas garantías, y él firmó ese documento. Luego hubo otra institución, creo que en Oslo, Noruega también. O sea, esas son las diferencias. Lo que debieron haber hecho en el 18 se hizo ahora. Se permitió entonces, Francisco, que hubiera unas primarias, y la gana María Corina Machado con un 92% de todo. Después que ella gana, entonces el gobierno, el régimen, con los subterfugios que siempre el que domine el poder utiliza, la deshabilita a través creo que es la Contraloría General de la República de Venezuela, y ella entonces ante esa realidad no puede hacer nada, porque eso es lo que sucede cuando hay un control total del Estado. Dicho sea de paso, Estados Unidos presionó bastante para que permitieran que María Corina Machado fuera la candidata, y ella tiene que delegar en Edmundo primero González. en otra señora que no le aceptaron, y al final, por eso que yo digo que, como dice la canción de Siderata, mantén el interés en tu propia carrera, ya es que es un tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Este hombre de 74 años fue embajador en los tiempos precisamente de Acción Democrática y COPEI. Los adecos. Este señor estaba ahí quizá atendiendo a los nietos y salió y va a ser presidente. Si no sucede algo extraordinario, según todas las mediciones, lo que va a suceder en unas horas en Venezuela es, porque las mediciones dan 60-40, 70-30, mediciones serias, para que van saliendo a favor de la oposición. Naturalmente de la oposición, porque hay otros 8 candidatos más, pero solamente... sin posibilidad. Sin posibilidad, solamente se habla de Maduro, que representa el polo patriótico, y de Edmundo González, con María Corina Machado, que está a su lado todo el tiempo. Todo el tiempo. Es importante, Luis. Porque es la que transfiere realmente. Y me gustaría tomar en cuenta aspectos más técnicos de este proceso electoral, como el hecho de que Venezuela para este año 2024 tiene una población total de unos 28, casi 29 millones de habitantes, pero como decía al inicio, para los fines del proceso electoral, solamente 17 millones empadronados. Sí, el proceso para habilitar el voto en Venezuela apenas duró un mes. Es decir, que en un mes, con restricciones de horario, los venezolanos lograron empadronarse como para poder participar en el proceso, 17 millones. Pero hay mucho miedo, porque el régimen de Maduro ha apostado a sembrar el terror, a apresar, a perseguir, y puede jugar a que se dé un elevadísimo nivel de abstención este domingo. Sí, pero yo creo ¿Cómo ves tú este tema? Y además, para que lo incluyas en tu visión y análisis, Luis, de este tema de las limitaciones del empadronamiento, de cómo casi se ha quedado un 47%, 48% de la población venezolana sin poder empadronarse, y en consecuencia no va a poder votar. Los 8 millones que están fuera. Entonces todo esto favorece a quien gobierna, y luego el apresamiento, la persecución es algo difícil. Entonces y si le sumas a eso a una autoridad electoral que es parte de la falsa del gobierno, entonces yo no lo veo tan claro como que Maduro permita que, aunque mayoritariamente los venezolanos y los que no somos venezolanos queremos que salga del poder el madurismo, que no es chavismo, y que es una desgracia para Venezuela y Latinoamérica, pero no creo que sea tan fácil que este domingo, en apenas horas, el régimen pierda y lo acepte. Mira, tú mencionaste una palabra ahí, que por ahí quiero comenzar: el miedo. El miedo, hay un pensador inglés, Francis Bacon, siglo XVII, en los 1600, dijo: lo único que hay que tenerle miedo es al miedo, después que usted vence eso, lo vence todo. Que luego Franklin Delano Roosevelt, en su toma de posesión el 4 de marzo de 1933, recuerda
que esa fue su primera expresión, porque tomó un país destruido después de la Gran Depresión. Por eso Herbert Hoover, que se iba a reelegir, no pudo. Entonces el miedo, yo creo que el pueblo venezolano ya venció el miedo. Por eso es que van a ir a votar. Por eso que en las encuestas no tienen miedo. Por eso es que el cierre de campaña, la gente lo vio. En el cierre de campaña hubo 4 o 5 veces más personas en el cierre de campaña de Edmundo González y María Corina Machado que en el del mismo Maduro, con todo y que tenía todo el poder para convocar. Solamente está yendo y lo van a apoyar y van a votar por el madurismo los que están muy comprometidos con el régimen. Y eso va a ser eso mismo, un 30, un 25, 30% de los que van a ir a votar. Hay una organización, Francisco, que no se había dado nunca, y es que la gente, lo primero que lograron, que le aceptaran con la presión internacional, que le aceptaran, aquí le llamamos delegados por partido. Ahí tienen un nombre diferente en todos los países. Esos delegados van a estar ahí y todo el que vote se va a quedar en torno a la mesa electoral, defender la democracia, a defender el voto. Y con la máquina es muy difícil. O sea, porque es como tú dices, los mecanismos son procurar la atención, los mecanismos son táctica dilatoria, los mecanismos son miedo para que la gente no salga, pero todo eso está vencido, porque la máquina no es ahí, no se puede hacer, porque ellos tienen un sistema, una máquina muy avanzada, incluso creo que con la huella digital o con reconocimiento facial, que automáticamente usted vota, ya queda registrado que usted votó, se cierra, no hay posibilidad de votar 2 veces. Por ejemplo, si eso ha pasado mucho en estos países, si usted quiere que el otro vote varias veces, eso no se puede. O sea, eso lo hace el que quiere hacer el fraude. Yo creo que por ahí no va a haber fraude y por tanto, yo creo, Francisco, que se va a dar. Yo creo que esta vez por fin el pueblo venezolano va a dar un paso. Pero lo que hay que preguntarse ahora es qué va a pasar más allá. ¿Qué va a pasar más allá? Primero, por eso yo comencé, porque para entender el presente hay que entender el pasado, hay que partir del pasado. Está este grupo que va a asumir a la altura de las demandas de ese pueblo. Está ese grupo que va a asumir con una María Corina Machado que es de derecha. ¿Sabe cuáles son los aliados de ella? Milei, Bolsonaro, Vox de España. O sea, hay que estar claro, usted que me está mirando. Son cambios radicales. O sea, y yo creo que... De extrema izquierda a extrema derecha. Eso es. Yo creo que si ella no se modera, va a tener esa influencia que va a tener, la ventaja que al final el presidente electo va a ser Edmundo González. Me parece que él podría ser un ente de equilibrio. Venezuela tiene que tomar como modelo desde el punto de vista de política internacional a India, por ejemplo. India no está ni con China ni con Estados Unidos, es parte del BRICS, pero también es parte de un grupo que... Juega una posición neutral y no es parte del conflicto. Exactamente. Y se concentra en lo que le conviene de China, en lo que le conviene de Rusia, incluso, en lo que le conviene de Estados Unidos, porque al final debe gobernarse para el ciudadano de la nación a la que se representa nacional de Venezuela. Tiene que seguir con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nunca ha habido una desconexión. Yo le digo a la gente, usted va a Estados Unidos, todo eso que dice Citgo y todo eso de Venezuela siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. O sea, la conexión con Estados Unidos no se puede. Antes de que lleguemos, entonces, Luis. Y con Rusia y China también hay que mantenerla, como con Brasil y todos los países del mundo. Antes que lleguemos al análisis de cierre del día después, de qué puede pasar luego de este domingo, me gustaría que analicemos de una manera muy crítica y por lo sensible que representa el evento que ha significado que 4 exmandatarios de Costa Rica, Colombia, Panamá y México fueran impedidos de viajar a observar las elecciones de Venezuela. Desde Panamá, en una aeronave de Copa Airlines, no pudo despegar hasta tanto no le facilitaran precisamente a ellos
el tema de que se desmontaran de la aeronave. Algo delicado. Expresidentes impedidos de viajar a observar las elecciones. Retuvieron un avión en Venezuela y retuvieron el avión en Panamá porque ellos no podían despegar de Panamá para observar las elecciones. Y ese es un indicio de lo que va a pasar en apenas horas, como está señalado, y el fraude que ya yo lo doy por consumado, porque ¿qué más puede pasar cuando tú le prohíbes que aterricen en Venezuela para observar las elecciones a 4 expresidentes, Luis? Dentro de ellos Vicente Fox y mandatarios influyentes que son parte de la comunidad internacional. Sí, pero por lo mismo como he tratado de ser, hay que ver también las motivaciones. No es para justificarlos, sino para tratar de entenderlos. Ahí hay varios expresidentes, entre ellos está de la República Dominicana Leonel Fernández, hay otros. Pero Leonel sí pudo viajar. Sí, por eso te quiero decir que ahí hay varios expresidentes que están allá y que fueron invitados y que están acreditados. ¿Por qué? Porque son figuras que no han fijado una posición clara y determinada. O sea, si ya usted tiene una posición a favor o en contra, usted no va a ser imparcial. Hasta cierto punto hay que dar la razón a ellos. Quizás la forma no está bien, pero en el fondo el argumento. ¿Por qué no está la Unión Europea? Por eso mismo, la Unión Europea siempre ha sido claro en su posición, entiende que es una dictadura, que, bueno, si usted tiene esa posición, entonces usted no puede venir a observar un proceso electoral, porque ya sabemos su punto de vista. Hay más de 100, como 160 instituciones del mundo, Francisco. O sea, por veedores hay suficiente. Ahora, estoy de acuerdo contigo que eso envía un mensaje de desesperación de un régimen que entiende que ya sabe que está perdido, ya sabe que no hay manera de revertir una voluntad popular. Entonces ya, si hay personajes como estos que están claros y definidos, entonces le pasó al expresidente de Argentina también, Fernández. Sí. Fernández ha sido un aliado de Maduro. Tú recuerdas, incluso lo ha apoyado en otros escenarios, lo invitó en el foro de la CELAC que fue allá en Buenos Aires, que los demás no lo querían, él lo invitó. Lula da Silva ha sido también un amigo de toda la vida. ¿Y qué ha pasado con ellos? Que ahora le están diciendo a Maduro y al régimen, usted tiene que saber que después que lo que sucede, usted tiene que reconocerlo. No puede desconocer la voluntad popular. ¿Y qué pasó con Fernández? Alberto Fernández, que después que él estaba acreditado, no tenía todo para viajar e ir, le enviaron una cartita diciéndole, usted no puede venir porque ya usted ha fijado su posición. O sea, esa es la parte, es desesperación, pero son argumentaciones que ellos tienen. Vamos a dejarlo tranquilo, eso no va a afectar. Esos 4 o 5 presidentes nos va a permitir que nosotros sí podamos hacer un análisis como lo estamos haciendo, sí podamos entender que estamos frente a un régimen desesperado, pero por falta de veedores no va a haber problema porque los hay con suficiente calidad y hay suficiente cantidad ahora mismo en Caracas observando. Y yo creo, Francisco, quiero dejar este último mensaje, yo creo que las Fuerzas Armadas de Venezuela se van a poner a la altura de las circunstancias. Y precisamente, Luis, esa es la parte final también para poder consultarte respecto de ese aspecto, pero algo muy vinculante a República Dominicana que no podemos dejar de tocar es justamente la visita como observador del expresidente Leonel Fernández. Ha sido muy criticado en República Dominicana el hecho de que Leonel participe de el proceso de manera adelantada, tomando en cuenta también el pasado, donde Leonel siempre estuvo muy cerca en términos de amistad
de Fidel Castro, del propio Chávez, recordar la facilidad por eso está allá. Del ALBA, el rol que jugó Leonel con presumiblemente fuentes de financiamiento del chavismo a Leonel y desde República Dominicana apoyando al madurismo, entre otras cosas Petrocaribe. Y en la cumbre de me gustaría que tú lo analices de dos puntos de vista. Es inteligente. Es correcto que Leonel se vincule teniendo una tan alta tasa de rechazo del régimen de Nicolás Maduro, viéndolo desde el punto de vista ya politológico para Leonel, para su imagen en la región y el rol que él puede jugar de cara al año 2028 como un eventual candidato presidencial. Si tú hubieses sido asesor de Leonel, ¿le hubieses recomendado que vaya o que se inhiba y juegue una posición neutral? ¿Cuál es tu punto de vista? No, le hubiera recomendado que vaya como está allá, pero la posición neutral la vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver, ¿qué va a decir Leonel Fernández? Él va a ser observador, no nos podemos adelantar. Si Leonel Fernández defiende cualquier posición en contra de la verdad y los hechos que él va a observar ahí, entonces ahí. Pero si él va, independientemente de su relación histórica con Chávez, que no está mal porque era un país amigo, hemos tenido siempre relaciones diplomáticas y ha tenido una relación favorable para ambas partes porque nosotros recibíamos beneficios a través del Petrocaribe y otras cosas y ellos recibían uno porque no era de gratis, era a través de... Eso era un acuerdo que usted lo puede buscar, que me está mirando. Sí, entonces yo le hubiera recomendado que sí, ahora que cuando llegue el momento de la verdad, ahí es que vamos a ver al presidente Leonel Fernández si él de qué lado se va a colocar cuando se produzca una decisión de la comisión del Consejo Electoral de Venezuela en base a lo que se observó, lo que él pudo ver en el día. Ya él está allá, él está viendo cómo se un observador lo que ve, y tú has estado en procesos electorales, Francisco, lo que ve es cómo se monta el proceso el día o 2 días antes, cuando se abre el proceso de votación, si a la gente no se le impide votar, si no hay táctica dilatoria. Eso es lo que él tiene que hacer. Cuando veamos ese informe del presidente Leonel Fernández, no sé si anda en calidad de individual o representa, porque él ha estado representando la OEA. Cuando yo estuve en Ecuador, una vez coincidí con el presidente Fernández en unas elecciones, él era el representante de la OEA. Creo que fue en el 2013, ya en ese momento él era expresidente. En Ecuador, cuando reeligieron a Correa, él fue con representación de la OEA. No sé si ahora es de la OEA o es sencillamente invitado como expresidente de la República Dominicana. Pero en síntesis te puedo decir, no es criticable y depende de qué haga él ahora. Hay que esperar lo que va a hacer ahora. Eso le puede reportar beneficios o puede ser también un problema para el futuro de la carrera del presidente. Minuto final, Luis González. Sí. Nicolás Maduro en estos últimos días se despacha con unas declaraciones diciendo que si él no gana va a haber un baño de sangre en Venezuela, una guerra civil y que las Fuerzas Armadas están de su lado. No, es que yo creo que ahí hay que ver. Reaccionó la comunidad internacional, sí, incluyendo a Lula da Silva, a todo el mundo. Sí, preocupación, sí, una amenaza. Lo dijo en un acto de campaña remoto, pero con Nicolás Maduro nada es improvisado. Sí. No, yo lo que creo es que lo que él está señalando es que si él gana y no reconocen, si él gana y no aceptan, porque hay que ver todo el contexto. Por eso es que él no ha llamado a un baño de sangre. Es lo que él está diciendo. Si él gana y no lo acepta, entonces puede haber, porque entiende todavía, sabiendo que no, pero un candidato, tú sabes muy bien que lo último que puede hacer es aceptar que está derrotado. Entonces, como el mensaje, tengo que insistir en que yo voy a ganar, yo voy a celebrar el triunfo. Entonces, él lo que está enviando el mensaje, si ganando yo no reconocen, entonces puede producirse una guerra civil o un baño de sangre. Pero como lo que va a ganar es la oposición con una cantidad de votos
bastante claro, yo creo que no va a haber ningún tipo de problemas. Ahora lo que hay que ver, y con esto quiero terminar, es el futuro, Francisco, porque si Edmundo González es elegido como parece que va a ser ahora, el 28 de julio. ¿Quién va a gobernar? En enero. No, y es en enero también que toma posesión. Le quedan 6 meses con todo el poder, con el Congreso, todo ese poder, incluyendo el Ejecutivo. Él va a ser presidente hasta enero. Congreso, todo el poder lo tiene para hacer lo que quiera, incluyendo autoindultarse. Eso es lo que la gente tiene que observar ahora. Y hasta cierto punto, de hecho, ya si usted escucha a María Corina Machado en las entrevistas que le hacen, esperemos que un día también la entrevistemos aquí, sí es. Ella ha dicho, ya se me han ido acercando y creo que lo que hay que buscar es un beneficio para Venezuela, para la paz y la tranquilidad, porque seguir en una lucha permanente no se va a poder relanzar. ¿Estarías tú de acuerdo con un salvoconducto para Maduro y para toda su familia y su equipo? Hay que buscar la forma. Yo no lo sacaría de la mesa de negociación. Yo lo pondría ahí y veremos de qué manera se le busca una salida. Quizás esa pueda ser una buena salida, o quizás entonces se puede buscar otra forma que puede ser la contradicción del conflicto o la profundización de un conflicto que no es lo que le conviene a Venezuela en estos momentos. Venezuela tiene una gran oportunidad porque tiene muchos recursos, y si logra hacer lo que hemos dicho en este espacio, de gobernar para los venezolanos, no cerrarse a Estados Unidos, pero tampoco ni a Cuba, ni a China, ni a Rusia, ni a Brasil, sino abrirse al mundo con todas sus posibilidades. Excelente. Yo estoy de acuerdo en que van a avanzar. Y Brillante. por tanto, te respondo finalmente la pregunta, lo de los salvoconductos y buscar una salida a ellos se debe dejar en la mesa de negociaciones. Interesante la posición y el análisis de cara a las elecciones de este próximo domingo, apenas a horas ya, Sí. de este evento que capta la atención de todo el planeta. Como siempre, viendo más allá de la curva en el Demócrata, desde República Dominicana para el mundo. En nombre de Luis González y un servidor, Francisco Tavares, ha sido un grandísimo honor, pero nuestro cierre acostumbrado es siempre invitarlo a que sea parte también de la conversación en esta iniciativa de doble vía. ¿Qué piensa usted? ¿Reconocerá la derrota Nicolás Maduro, como indica todo que se prevé que pierda las elecciones? ¿Entregará el poder Nicolás Maduro en el caso de que esto pase así y gane la oposición con Ana Corina Machado y el candidato Edmundo González a la cabeza? ¿Se le debe dar la oportunidad a Maduro de que sea indultado, un salvoconducto, de que no sea perseguido el gobierno por todos los crímenes que ha cometido? ¿Estaría usted de acuerdo o no? Les leo. Bendiciones.